Hola, los que me conocen saben que yo no hago ninguna publicación en las redes sociales que no sea de mi música, entonces estoy haciendo una excepción porque vi un video muy interesante de un podcast que se llama OK Podcasts en francés. Busqué la información en español y no la encontré, entonces hice una traducción. ¿Y si la cárcel más grande del mundo no tuviera barrotes sino pensamientos? Este podcast fue basado en un post de Laure P. que hizo en sus redes sociales. Entonces ese es ya el origen de esta iniciativa. Esto no es superficial, sino que se ataca a la verdadera causa de nuestros problemas. Se trata del Pacto 21, la revolución egregórica. Es un arma invisible, poderosa, que nos puede ayudar a todos nosotros a resolver nuestros verdaderos problemas. Todos hemos visto últimamente que el mundo está peor cada vez y eso no es una casualidad. Es el momento del cambio profundo que ha llegado. Es una revolución silenciosa que vamos a hacer para cambiar todo lo que va mal. El mundo funciona a dos niveles, el nivel físico y el nivel energético. Y en el nivel energético hay unos que se llama egregor, que es una especie de nube de energía que también lo hemos llamado el inconsciente colectivo, que nace cuando un grupo de personas se concentra en sus emociones, sus deseos y comparten la misma idea. Entonces se va formando como una ideología que va creciendo a medida que la gente la alimenta. Esto puede ser orando, por ejemplo, rezando a un Dios, o, por ejemplo, perteneciendo a un partido político, entonces intercambiando ideas, o a un grupo filosófico, o en el mismo trabajo. Con cada intercambio de ideas, con cada rezo, con cada ritual, cada persona inyecta energía a esa nube de pensamientos gigantesca que con el tiempo comienza a influenciar a otras personas, pues comienza a tener como una especie de vida propia. Algunas personas que tienen o fragilidad o un tipo de pensamiento o sentimiento similar se ven atraídos hacia esa energía y se va volviendo como un dogma. Cuando creamos un egregor, este no tiene ni moral, simplemente existe y se va nutriendo de lo que la gente le da. Por ejemplo, cuando cantamos un himno nacional de cualquier país, o cuando izamos una bandera, cuando hacemos monumentos a los héroes, o hablamos de la historia, eso se va convirtiendo en un egregor. Para los músicos, el egregor es algo pues, que nosotros conocemos desde el principio que empezamos a estudiar música, porque los profesores nos hablan de la energía que hay en la sala. Si la sala es buena, pues los músicos tienden a tocar mejor. Todo eso que hablé anteriormente no es folclore, son como si nosotros hiciéramos inyecciones energéticas, como si diéramos de nuestra energía a esa nube, como si recargáramos una batería que se va volviendo más y más grande. Cuando dejamos de recargarla, se va volviendo más pequeña, hasta que muere también. Esto de estar conectado a un egregor es muy útil para el ser humano, pues refuerza el sentimiento de pertenecer a un grupo y eso es una necesidad vital para nosotros, arcaica. El problema es que estar conectado a un egregor también refuerza la docilidad del ser humano. Ustedes seguramente están pensando a qué egregor pertenezco yo. Entonces pueden pensar si tienen ganas de comprar una marca especial de computador o de teléfono, si quieren comprar un auto en particular o un tipo de ropa para parecerse a ciertas personas, porque eso les da un estatus. Al conectarse con esas ideas, uno está nutriendo un egregor comercial que se construyen con el deseo, con la frustración y el estatus social. Las marcas, los directores de las empresas que producen marcas que tienen mucho éxito lo saben muy bien y lo que venden es como el hecho de pertenecer a una especie de religión.
Cada idea, cada miedo, cada esperanza compartida por las personas va alimentando esa criatura energética que al cabo de un tiempo se vuelve autónoma y actúa, pero lo único que le interesa es crecer. Entonces va buscando a la gente que es afín y se va alimentando. Los políticos, los dueños de esas empresas lo saben muy bien, lo han sabido desde siempre y han ido creando todo tipo de estrategias para hacernos caer en ese juego. ¿Por qué todo en el sistema actual está hecho para dividirnos? Existe la política, la religión, la economía, nos enganchan con vacunas, con razas, con conflicto generacional, conflicto de clase y con géneros. Cada día se crea una nueva fractura, una nueva polémica, una nueva noticia, porque estas personas dueñas del poder quieren estar seguros de dividirnos y que cada vez comencemos a odiarnos a sí mismos, pero también a nuestros congéneres. Aquí quiero hacer un paréntesis porque yo leí un libro muy interesante que se llama Reality Transurfing, de Vadim Zeland, que es un científico, un físico ruso. Y en este libro él explica muy bien qué es un egregor. Explica qué son los péndulos, o sea, él lo llamó péndulos, que son esas divisiones de la dualidad de fútbol, etc. Entonces los contrincantes se van odiando o se van... algunas veces llega la gente hasta matarse por ese tipo de cosas. Porque lo que le interesa al egregor únicamente es nutrirse, se va volviendo más grande y más grande. Entonces lo mismo pasa con las religiones, con la música, con todo tipo de actividad en la que uno se sienta dividido entre varios grupos. Yo en la descripción de este video les voy a dejar un vínculo para que encuentren ese libro que se llama Reality Transurfing, que se los aconsejo. Es un poco difícil, pero es muy interesante. Bueno, ¿por qué pasa esta división? Porque un pueblo que tiene paz, tranquilidad y amor propio no puede ser gobernado fácilmente y no puede ser obligado a hacer cosas que no quieren. Entonces, es muy peligroso para ese tipo de empresas, para los bancos o para las multinacionales. Cuando una idea alcanza la masa crítica de la humanidad, se vuelve una evidencia para todos. Yo fui a buscar qué es una masa crítica y corresponde a la raíz cuadrada del 1% de la población total. Es decir, para 8 millardos de personas, 8.000 millones de personas, la masa crítica de la humanidad es 8.500 personas que estén realmente conectadas. Esto crearía un egregor capaz de cambiar completamente la realidad. Esta fuerza puede inspirar acciones coordinadas en todas partes al tiempo, sin ningún jefe en particular, sino que la gente se va inspirando al mismo tiempo porque eso ha sido estudiado con algunas poblaciones animales. Cuando hay un individuo que comienza a hacer algo, otros comienzan a imitarlo, y cuando hay suficientemente de individuos que constituyen la masa crítica de esa población, todos comienzan a hacerlo naturalmente y se vuelve como una costumbre. Lo más importante de un egregor positivo es que puede fragilizar las estructuras de sumisión a las que hemos estado acostumbrados. Hemos sido modelados por todas las instituciones que nos han regido, como la educación, la iglesia, la misma política, la economía, que nos dice que se puede y que no se puede hacer. Nos pone límites que en realidad no existen, sino que nosotros creemos que existen. Hoy los egregor del poder actúan 7 días sobre 7 y 24 horas sobre 24 a través de los periódicos, los noticieros, la televisión, el mismo cine. Es un medio que ayuda a que entremos en creencias ficticias que se van volviendo poco a poco realidad, porque la gente las cree, producen ansiedad, producen violencia, y eso termina en un consumo desaforado de la población, que compra ropa, lujo, para tratar de parecerse a ciertos modelos que nos imponen.
Nuestro propio poder reside en que podemos liberarnos de esos egregor cuando tenemos el conocimiento de que eso es lo que nos pone los límites. Y podemos crear uno nuevo. Es como un cañón invisible para el sistema. No se trata de salir a pelear a la calle todos juntos. El problema es que algunos regresan con un ojo en menos y hemos visto que eso no tiene realmente incidencia en la realidad. Lo que podemos hacer concretamente en la realidad actual es dejar de consumir ciertos productos, ciertas marcas que apoyan la destrucción, que apoyan las masacres y que son un veneno también para nuestros cuerpos. Pero la verdadera causa de todo esto es invisible. La verdadera causa de todo eso está en nuestros pensamientos, en que nos han programado, nos han hecho creer que tenemos barreras y nos han hecho creer que la realidad es así, como está actualmente, pero lo que pasa es que toda realidad ha sido pensada antes de volverse realidad. En el campo invisible de nuestros pensamientos y sentimientos, todos podemos comenzar a cambiar, pero sería mejor hacerlo todos juntos. Esa es la propuesta. Te puedo contar un poco de historia. En 1895, un ideólogo francés llamado Gustave Le Bon escribió un libro que se llama Psicología de masas. Es un libro de psicología, pero en realidad es una ideología política que analiza muy detalladamente el comportamiento de ciertos grupos cuando las personas están juntas, no necesariamente juntas en el mismo lugar, sino que actúan juntas. En esos grupos se pierde el individualismo o la individualidad de cada persona y se funden como en una alma colectiva, que es lo que se llama una masa. Esa es una excelente definición para lo que es un egregor, es eso mismo, es decir, es cuando mucha gente está conectada y terminan, por ejemplo, todos bailando. Al principio dice, yo no voy a bailar, y termina bailando como todo el mundo, o la gente se pone a pelear y uno dice, pero ¿qué me pasó? Y termina peleando con los otros. Es porque como que uno se funde con una especie de alma colectiva. Entonces, el libro este de Gustave Le Bon, que se llama Psicología de masas, fue leído por Joseph Bels y se convirtió en su guía. Él era el ministro de propaganda del Tercer Reich en Alemania. Entonces, él entendió gracias a ese libro que difundiendo constantemente un símbolo, el mismo símbolo, muchas veces en todas partes, por todas partes, en este caso era la cruz esvástica, repitiendo un gesto que era el saludo nazi, que lo impuso poco a poco y la gente lo seguía, y repitiendo una idea que no es argumentada, sino simplemente repetida, que es la supremacía ariana. Él pudo crear una egregora tan fuerte que casi devoró a toda la humanidad. Este es el mismo método que utiliza actualmente el presidente de Estados Unidos, que repite y repite ideas, pero no las argumenta, sino las repite hasta que por algunas se vuelven verdad, entre comillas, es que la gente las cree. Al mismo tiempo, o sea, por los años entre 30 y 40, en Estados Unidos, Edward Burns, que era el sobrino de Freud, del psiquiatra, inventa lo que él llamó púdicamente relaciones públicas, pero en realidad era la propaganda. Edward Burns es el padre de la propaganda. Y pues otras personas lo llaman por su nombre más acertado, que sería manipulación de las masas. Esa corriente de Edward Burns, en ese momento, en los años 40, convenció a las mujeres estadounidenses de fumar, porque eso sería un acto de emancipación feminista. Pero en realidad su objetivo era doblar las ventas de la empresa de tabacos de Estados Unidos. Él convenció a toda la población que la tradición de los Estados Unidos era
comer huevos con bacon, y que esa era la tradición y que había que seguirla, que era bueno para la salud. Y en realidad su objetivo era salvar las empresas, la industria porcina, la industria de los cerdos, que estaba en la quiebra en ese momento. Con el tiempo efectivamente se convirtió en una tradición. Es así como se reprograma un inconsciente colectivo con ideas falsas que poco a poco se van volviendo realidad o verdad. Porque como las generaciones lo van haciendo, se convierte en el estándar y en los límites que hay que seguir. Las marcas multinacionales hoy en día utilizan esos mismos métodos. Nuestra propuesta, la propuesta del Pacto 21, es que miles o mejor millones de personas enfoquen su atención al mismo tiempo sobre una visión potente y precisa con la intención de fijarse en la energía invisible, o sea, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y haciéndolo al mismo tiempo, eso va a crear, pues, de todas maneras, va a crear un cambio individual que con el tiempo se va a volver colectivo. Hay un experimento científico de sociología que fue hecho en 1993 y que no ha sido muy publicitado porque eso podría darle malas ideas al pueblo. Se llamó el efecto Maharishi. Esto fue en Washington en 1993, como dije, del 7 de junio al 30 de julio. En ese experimento, 4.000 personas meditaron colectivamente al mismo tiempo por la paz. El resultado del análisis de la criminología es durante este periodo, que fueron casi 60 días, poco menos de 2 meses, es que la criminalidad bajó del 23%, lo que es bastante. Los investigadores no se esperaban a tal resultado y quedaron impresionados, y una vez terminado el estudio, todo se acabó y la criminalidad retomó su valor normal. Este experimento prueba que la meditación colectiva tiene resultados concretos en la realidad. Simplemente coordinando los pensamientos se pueden cambiar las cosas. Nosotros no necesitamos la injusticia y el absurdo que nos están imponiendo los dirigentes. No se necesitan ejércitos para hacer la paz. Lo que se necesita es pensar en la paz. Entonces, el Pacto 21 es una declaración de independencia espiritual, como lo hizo Mandela en su momento. Si 4.000 personas pudieron cambiar el ambiente de Washington, si somos 8.500 solamente, podríamos cambiar muchísimas cosas en el mundo. Lo que hay que lograr es que estemos coordinados, sincronizados, digamos, y hacerlo regularmente. Entonces, esa propuesta se llama Pacto 21. 21 porque se quiere que sea a las 9 de la noche, 21 minutos. Y en Europa se dice 21 horas, 21. Para América Latina sería 9:21 de la noche. El protocolo es bastante simple. A las 9:20 se ha puesto una alarma con anterioridad. Se sienta uno con la espalda derecha, se relaja, respira profundamente y a las 9:21 estamos meditando con la idea que nosotros somos los que decidimos lo que queremos en el mundo, que nosotros somos libres y que tenemos el poder. Podemos pensar que el planeta es un lugar armonioso para la vida, o sea que es digno de vivir. Ese es el símbolo del retorno a nuestro poder individual y colectivo. Durante esa meditación puedes sentir la conexión con miles de personas que están meditando al mismo tiempo contigo. Las puedes imaginar libres, con suficiente comida, con ropa linda, reconstruyendo su país y sus casas. Puedes imaginar que los gobiernos corruptos se caen. Te puedes imaginar que son como un vaso de vidrio lleno de agua y que se está fisurando y que el agua está comenzando a salirse y que están perdiendo todo su poder. Los corruptos
se caen de manera pacífica y que son reemplazados por personas que sí desean el bienestar y el respeto al medio ambiente. Puedes imaginar las estructuras más intocables posibles que se desboronan poco a poco. El poder lo tenemos nosotros porque somos nosotros que ponemos nuestros ahorros en los bancos, somos nosotros que compramos cosas de ciertas marcas que les dan la riqueza. Son nuestras acciones o nuestra inacción que les da el poder, pero también nuestros pensamientos, cuando decimos, no se puede, es que eso siempre ha sido así. Si nosotros pensamos de otra manera, podemos hacer cosas diferentes porque la vida nos va a mostrar la manera de hacerlo. Puedes imaginarte, por ejemplo, la naturaleza en la Amazonía o cerca de ti, que está creciendo, que se desarrolla, que se recupera, que ya no hay ningún incendio, al contrario, está lloviendo, entonces no puede quemarse nada. Ver a los prisioneros políticos o que son inocentes y que han sido encarcelados, que son libres. Puedes ver a la sociedad entera, gente que está trabajando menos, pero que está más contenta, más tranquila y que tiene sus necesidades resueltas. Lo importante es repetirlo regularmente. Entonces proponemos hacerlo todos los días porque la repetición es la llave de todo egregor. Eso lo sabe muy bien la publicidad y por eso es que nos mandan los mensajes regularmente. Cuando pasan 21 días, esto se vuelve una costumbre en ti. Y cuando pasan 3 meses, la egregor comienza a tener suficientemente fuerza y entonces ya comienza a nutrirse por sí sola a influenciar a otras personas. Y poco a poco se va llegando a la masa crítica y entonces ya después se vuelve una evidencia de que es el pensamiento que crea la realidad y comienza a ver los resultados realmente. Los periodistas harán las buenas preguntas. Los políticos corruptos tendrán lapsos reveladores, se meterán en aprietos. Los movimientos pacíficos se crearán por todas partes de manera espontánea. Esto se puede volver un movimiento cultural que mostrará que el sistema actual se ha vuelto caduco y poco a poco va a comenzar a crearse un nuevo sistema. Todas las guerras, las masacres, las divisiones actuales que nos han impuesto se van a disolver porque hemos creado otro egregor de bienestar. Va a traer cosas porque actúa como un imán. Entonces nos va a dar ideas, se van a crear proyectos y soluciones para crear una nueva realidad más respetuosa al medio ambiente y de las personas y de la vida en general. Esto lo podemos hacer libremente porque ninguna policía va a venir a decirnos qué pensemos o qué no pensemos. Vamos a utilizar esa libertad y ese poder que tenemos de manera colectiva, alineada, para crear juntos un nuevo proyecto de sociedad y una nueva realidad. Comienza hoy, esta noche a las 21:21, es decir, a las 9:21 de la noche. En conclusión, nuestra vida actual es el producto de egregores potentes que fueron creados por maestros de la manipulación de masas siguiendo los pasos de Edward Burns. Ha habido experiencias que muestran que el poder de la meditación colectiva, como el efecto Maharishi, puede cambiar concretamente la sociedad solamente alineando el pensamiento de muchas personas. El Pacto 21 es un protocolo simple pero potente que puede crear un nuevo egregor de paz y libertad. Seremos nosotros los que creemos colectivamente nuestro egregor de libertad, de poder personal y de paz. Dejemos de pensar que somos impotentes, porque eso es lo que quieren los que nos imponen la injusticia. Nos mintieron desde el principio. Nosotros podemos actuar y las barreras que nos han impuesto son imaginarias. Veremos poco a poco cómo se abren nuevas vías de acción
para crear la vida y la sociedad que soñamos con respeto a la vida y a los animales, a los seres humanos. Quería preguntarte qué piensas de estas ideas, que me lo dejes en comentario, porque para mí es importante ver diferentes puntos de vista. De acuerdo con lo que yo estoy diciendo, te puedo pedir que compartas este video, claro, que invites a otros a unirse, porque necesitamos ser mínimo 8.500 personas que lo hagamos todas las noches para poder lograrlo. Si crees que no, dilo en los comentarios y reflexiona. Muchas gracias.